¿Qué tal, sabamos Piso Mike? Nos encontramos con esta motoneta de la marca Vento. Es una Hot Rod 150 y el día de hoy la vamos a checar porque tiene un ruido en el volante. Comenzamos. Pues bueno, amigos, detrás de mí está esta Vento Hot Rod 150. Como pueden observar, está personalizada, tiene unos colores bastante chidos. Es la primera vez que veo que alguien pinta sobre plástico y que la neta parece hasta como pintura de carro. Le quedó muy bonita, quiero felicitar al que haya hecho este trabajo. Entonces, cuando les lleven un trabajo así, tienen que resguardarlo bajo llave. Nosotros esta moto la pusimos en un lugar aparte donde están las demás motos para evitar algún tipo de accidente o rayón. Y también deben de documentar cómo llega la motocicleta. Recuerden que pueden descargar la aplicación de Tulu App, donde es una hoja de servicio en digital que pueden ustedes sacar fotografías y estar en comunicación constante con el dueño para que él vea cómo ingresa la moto con todos los raspones y rayones. Y una vez que él acepte las condiciones, se tiene que presionar OK y ya te deja avanzar la aplicación. ¿Por qué motivo? Porque a pesar de que está bien bonita la pintura, sí trae algunos rayones por aquí y por allá y trae muchas cosas que no cuadran. Entonces nosotros debemos de protegernos como taller sacando muchas fotografías para documentar nuestro trabajo. Y pues bueno, banda, nos la trajeron para que la revisáramos en general. Y hay una cosa que le molesta al dueño de esta motocicleta, y es de que cuando giras el volante como que hace un ruido, como que truena en la parte de enfrente. Entonces vamos a enseñarles el ruido que hace y luego vamos a checarlo porque dice que no lo ha podido solucionar. Entonces vamos a hablar un poco de la venta y comenzamos. Pues bueno, el ruido que tiene está más o menos en esta zona y se escucha al girar el volante. Vamos a girarlo. ¿Ya vieron? Para acá como que no. Ahí. Como que truena dos veces. Ese es el problema que trae. Como ustedes pueden ver, la moto quedó muy bien pintadita, pero sí tiene algunos detallitos. Aquí donde vamos a poner la flecha, si notan tiene algunos rasguños. Aquí tiene otro más. Y aquí si notan está descuadrado. ¿Por qué motivo? Porque la misma pieza que está haciendo el ruido abre esta pieza así en dos y provoca que se rompan las grapas. Entonces necesitamos ver qué es lo que está ocasionando eso. De entrada tenemos que quitar esta pieza. Está sujeta por dos tornillos, medida 10 milímetros. Una vez retirados los tornillos, quitamos la cubierta. Después en esta zona tenemos un tornillo de cruz y cabe mencionar que aquí hay una grieta. En la parte de abajo tenemos otro tornillo más. Después del otro lado también tienen los mismos tornillos, en mi caso son planos. Vamos a retirarlos. Luego en la parte de enfrente, en la parrilla, van a encontrar este tornillo que es medida 10 milímetros. Luego aquí en esta zona tenemos un tornillo que está un poco oculto. Vamos a quitarlo en ambos lados. Ya le quité también el tornillo de este lado, pero me estoy dando cuenta que aquí adentro tiene unos tornillos ocultos, ¿ok? Vamos a quitárselos. Pues bueno, así a simple vista no se ve absolutamente nada. Todo se ve en orden. Lo que sí noto que le pusieron este claxon como de carro, pero no se ve algo así como que esté tronando, ¿verdad? Todo se ve bien, todo se ve acomodado. Yo esperaba ver aquí, no sé, un bonche de cables, algo así. Pero hasta eso pues tiene aquí su cinturoncito. Tiene todo chido. Entonces, ¿ustedes qué piensan, banda? ¿Qué es lo que está aquí fallando? Imagínense que ustedes les llevaron esta moto. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué le revisarían? ¿Qué harían para que ya no tronara ese ruido? Digo, no creo que sea tan difícil de diagnosticar, pero miren, por decir esto hace ruidos. ¿Me vieron? No es el ruido que estamos buscando, pero aquí está mal. Esto debe de ir aquí, ¿ok? Le falta la goma, entonces vas a tener que comprar uno de estos, nada más para ponerle la goma y que no haga ruidos. Ay, ¿qué vamos a hacer? A ver, pues yo creo que vamos a tener que girar el volante un poco para ver si vemos, exactamente qué es lo que está causando esto, ¿verdad? Ok, ponte de aquel lado y vamos a girar el volante. Vamos a ver, observamos que este da vueltas, pero este también. ¿Ya vieron? Este se me hace que es el que está provocando el ruido. ¿Vuélvelo a girar? Sí, definitivamente. Dale. Miren. Y aparte, aquí está la evidencia ya y así. Aquí está la evidencia, miren. ¿Ya vieron cómo tiene como pintura? Entonces eso era exactamente lo que andaba buscando. Vamos a traer la tapa y vamos a ver si vemos lo mismo del otro lado. Aquí tenemos la cubierta en la parte de adentro y miren nada más cómo está rozando esta manguera. Aquí está el problema, pero se ve que no es un problema reciente. Se ve que es un problema viejo porque esta pieza la repararon.
como que hasta se tronó, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está causando eso, verdad? Creo yo que esta manguera no es de esta moto, ¿ok? Esta línea se me hace que es de otra moto y le quedó muy larga y todo lo quisieron echar aquí adentro. Ajá. Entonces pues necesito hablarle al dueño, hacerle unas preguntas acerca de si a ellos les tocó cambiar esa manguera, porque creo yo que está bastante larga. Para mi opinión esto debería de ir por la parte de atrás, pero si notan no lo puedo meter porque se doblaría, ¿verdad? Se chuparía. Entonces hablo con él rapidito y ahorita regresamos. Pues ya platicando con el dueño, me comenta que ellos la agarraron de segunda mano y que no tienen idea si esta línea de frenos pues se la cambiaron o no. Yo estoy seguro que sí, no es de esta moto, es muchísima manguera lo que le está sobrando. Y estoy viendo ahorita mis opciones, porque si encargamos esa pieza en Vento pues va a tardar un buen. Y aparte el dueño de esta moto vive lejos para traérmela. Creo yo que si aflojamos esta tuerca y giramos esta manguera hacia acá, tal vez va a salir un leve, así tenga como una curva ligera, pero disminuya aquí arriba, ¿ok? Entonces pues voy a intentar eso, voy a tener que purgar los frenos después de hacer eso y vamos a ver si baja, ¿ok? Un poco el ruido o si se quita por completo. Aquí lo mejor es poner la manguera original porque esa sí viene a la medida, pero pues bueno, no tenemos las refacciones, vamos a tratar de improvisar un poco. Pues ya hice mi intento allá abajo y resulta que no es posible, ¿ok? Quedó exactamente igual, así como la ven, o sea, no hubo mucha diferencia. Entonces ahorita se me ocurrió destapar la parte de aquí arriba para ver si podíamos hacer lo mismo, de tal vez aflojar aquí y mover y buscarle algún espacio, pero ya me di cuenta que no es posible. Esta manguera no es de esta motocicleta, ¿ok? ¿Y por qué lo sé? Porque se ve hasta brillosa, se ve que es reciente, que se la acaban de cambiar. Si notan, toda la moto tiene cierta tierra, cierta mugre y todo se ve del mismo color, pero luego resalta el color de algo nuevo. Entonces, de todos modos, aunque yo le saque aquí otros 2 centímetros aflojando la tuerca y subiendo la manguera, luego se va a chupar de aquí arriba y es muy peligroso porque pudiera tener un accidente. Lo que pasa aquí es de que se me ocurre de que esta manguera que le pusieron es de la Vitalia, pensando que le quedara esta moto, y sí, digo, hace su función, frena y todo, pero ese ruido pues no se le va a quitar porque no es su pieza. Entonces, banda, aquí nada más queda de encargar las piezas originales y no hay más. La buena noticia es de que ya encontramos el ruido y estaba bastante obvio, ¿verdad? ¿Dónde estaba el problema? Siempre que tengan un problema así, amigos, yo les recomiendo de que busquen exactamente eso, evidencia de la falla, ¿ok? Si tú estás buscando un ruido que es metal con metal, cuando se raspan siempre queda como brilloso, hay algo que no está bien, y aquí pues fue bastante obvio el encontrar el plástico que ya estaba alejado de rato. Y aparte se ve que ese problema ya tiene unos cuantos meses. ¿Por qué motivo? Porque la tapa se ve que está reparada en esa zona. Entonces, aunque hubiéramos podido acomodar la manguera en otro lugar, luego hubiéramos terminado rompiendo otra tapa. Aquí lo más conveniente para ambas partes es ponerle las piezas que corresponden, porque si yo no lo hago, lo que va a suceder es que el problema original va a persistir, él va a pagar por una reparación que no va a quedar y yo voy a tener que trabajar doble, ¿verdad? Pues bueno, ahorita nada más nos queda esperar las piezas para que podamos hacer la reparación correspondiente. De todos modos, el día de mañana vamos a sacar otro video donde les vamos a enseñar cómo bajar el motor para calibrar nada más las punterías, porque esta motocicleta no tiene espacio para que tú puedas hacer ese tipo de trabajos. Cámara banda, nosotros somos amigos de Piston Makers. Chao.